Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Doc. ¿Bien y usted? Bien, gracias. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver si es... Primero, nada más ofrecerles una disculpa por la semana pasada. Hubo ahí alguna complicación de la paciente. Bueno, es que tengo una paciente que tiene trastorno bipolar. Y se intentó suicidar. Pero bueno, vamos viendo qué ocurre, ¿sale? Les ofrezco una disculpa porque la verdad es que sí fue algo que me absorbió mentalmente, pues, y no tuve oportunidad de, la verdad olvidé avisarles, esa es la realidad. Les ofrezco una disculpa, debí de ser más cuidadoso. Vamos a buscar cómo pues subsanarlo para que no tengan necesidad tampoco de sentirse presionados, ¿vale? Les quería comentar que el tema del examen vamos a tomar como eje para su examen, ya lo decidí, la resolución de casos que les fui publicando, ¿vale? Entonces úsenlo como guía de estudios, de ahí va a salir lo que a mí me toque del examen y evidentemente pues parte de lo que aquí hablamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy vamos a hablar de síndrome diarreico, ¿vale? Miren, la diarrea no es así como cuando hablamos de anemia, les explicaba yo que la anemia es finalmente un signo, la diarrea también lo es. Y es un signo porque sí puede cuantificarse, ¿vale? Sí puede visualizarse. Estrictamente hablando, la diarrea se define como la excreción de materia fecal de consistencia líquida, ¿vale? Existe una escala que se llama escala de Bristol que nos ayuda a clasificar la consistencia de la materia fecal, así tal cual, ¿eh? Entonces hay distintas variantes, desde le llaman en forma de salchichita hasta que es totalmente líquida, ¿no? Y esta pues obviamente nos sirve para suponer un criterio de categorización en términos clínicos de la materia fecal. Entonces, estrictamente hablando, diarrea es popó líquida, ¿va? Pero aquí puede haber una variante en la definición. Hay quien dice que es evacuaciones mayores a 300 mililitros al día y de consistencia líquida. Y hay quien dice que son 3 o más evacuaciones de consistencia líquida al día, ¿vale? Cualquiera de las dos, según qué escuela se siga, puede utilizarse para categorizar la diarrea. En todo caso, pues clínicamente sería mucho más fácil evidenciarlo por cantidad de evacuaciones y no por cantidad evacuada, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a ir despacito para que ustedes me vayan siguiendo la idea, porque esto es más una plática hablada, ¿no? Es una charla que una clase con diapositivas y demás, ¿vale? Entonces les decía yo que la diarrea es un signo porque finalmente pues sí puede objetivamente cuantificarse, ¿de acuerdo? No solo en cantidad, sino en número de evacuaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué me interesa mucho? Diarrea es un incremento en la frecuencia de evacuaciones con una disminución en la consistencia de la materia fecal y con un aumento del contenido hídrico fecal, ¿vale? Por pura lógica, si yo me acuerdo que yo soy principalmente un ente compuesto por agua, pues lo lógico es pensar que si yo estoy evacuando líquido, estoy perdiendo agua. Entonces, cuando yo pierdo demasiada agua, lo que termina ocurriendo es que me deshidrato. Por lo tanto, los objetivos terapéuticos del manejo en una diarrea pues consisten principalmente en prevenir la deshidratación. Pero aquí no solo nos interesa prevenir deshidratación, también nos interesa reducir la secreción intestinal, porque si el intestino se sigue moviendo, pues la diarrea nunca va a parar.
Fíjate, curiosamente aquí sí nos interesa detener un poquito al intestino, ¿vale? Y eso es importante, porque muchas veces se administran medicamentos que son procinéticos, esos ya los vimos, son los que favorecen la motilidad y no nos conviene, ¿vale? Ahora, ¿qué más tendríamos que hacer para esto? Pues bueno, es un signo, no es un diagnóstico. Entonces tienes que identificar la causa subyacente, qué está condicionando esa diarrea. Y finalmente, pues evitar complicaciones o prevenir la recurrencia, ¿vale? Eso es muy importante cuando hablamos de el manejo de diarrea. Y si se fijan, pues algunas cosas más o menos ahí se van repitiendo con otras enfermedades que ya hemos visto, ¿vale? Ahora, hay una máxima de la endonutrición que también es muy importante. Y esto siempre acuérdense, si el intestino sirve y la boca tolera, úsenlos, ¿de acuerdo? Así tal cual. Esto quiere decir, si yo tengo un paciente con diarrea, pero tolera el alimento y el agüita por la boquita, no usen vías IV. La vía IV está indicada solamente en casos de deshidratación severa, ¿de acuerdo? O moderada y severa. ¿Eso qué quiere decir? Pues donde ya hay un compromiso hemodinámico, ¿vale? Ya vemos al paciente a lo mejor con alteración neurológica, con un descenso de la frecuencia, con un descenso de la tensión arterial y un incremento de la frecuencia cardíaca, a lo mejor fiebre. Ahí sí está bien indicado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me interesa? Pues que conozcan los tipos fisiopatológicos que existen para la diarrea. Fíjate, en primer lugar existe un mecanismo diarreico o un mecanismo de diarrea que se conoce como diarrea secretora. ¿De acuerdo? Diarrea secretora. Y la diarrea secretora es consecuencia de alteración en la secreción de electrolitos. Diarrea secretora es consecuencia de alteración en la secreción de electrolitos. En segundo lugar tenemos un tipo de diarrea que se llama diarrea osmótica, ¿vale? Y la diarrea osmótica es consecuencia de que a nivel intestinal tengamos solutos no absorbibles. Solutos no absorbibles. O sea, por ejemplo, una macromolécula que tú no pudiste absorber, pues se va a llevar agüita con ella, ¿vale? Tenemos por otro lado algo que se llama diarrea inflamatoria. Y la diarrea inflamatoria es consecuencia de un daño a la mucosa intestinal. Y finalmente tenemos algo que se llama diarrea por hipermotilidad. Diarrea por hipermotilidad. Y entonces eso quiere decir que es una diarrea porque tu intestino anda muy loquillo y se está mueve y mueve y mueve, ¿vale? A ver, vamos a razonar algo. ¿Es conveniente que el intestino se pare? No, ¿vale? Porque eso nos puede llevar a un fenómeno contrario, que sería una distensión abdominal, ¿verdad? Y va a ser dolorosa y va a ser incómoda al paciente. Entonces, ¿por qué es tan importante determinar qué está causando la diarrea? Pues porque eso va a determinar la estrategia farmacológica, ¿vale? Y en general yo les diría, tenemos tres grandes objetivos terapéuticos. El primero sería, pues, modificar la motilidad intestinal. El segundo sería restablecer la secreción de electrolitos. Y por último, pues, atacar las toxinas bacterianas, ¿vale? Muy importante. Entonces, motilidad intestinal, secreción de electrolitos y toxinas bacterianas, ¿vale? A ver, entonces vamos a hablar de las estrategias farmacológicas que existen. La primera se considera antidiarreico absorbente, ¿vale? ¿Absorbente con dedo? Con D. Sí, no lo dije mal, así es con D. ¿Vale? Y
Entonces, en ese primer grupo tenemos algo que se llama caolinpectina. Bueno, a ver, antes de eso, vamos a ver por qué esta presión que hace Bonitzu es importante. Absorbente es con D, ¿vale? No absorbente, ¿no? Como adherir o adhesión, ¿vale? Fíjate. ¿Por qué se llaman así? Pues muy fácil. Son medicamentos, vamos a hablar primero del grupo y luego les hablo de cada uno. Son medicamentos que actúan fijando toxinas, adhieren, por eso se llaman así, fijando toxinas, pueden ser bacterianas o virales. Dentro del tracto gastrointestinal, lo cual favorece su eliminación por las heces. O sea, esencialmente lo que hacen es, funcionan como un pegamento, ¿vale? Entonces, bacterias y virus van a tener en su superficie la capacidad de adherirse al tracto gastrointestinal para ser evacuado, ¿vale? Por eso se llama absorbente, para adherir, ¿vale? Caolinpectina, les estaba diciendo, es uno de ellos. El caolinpectina nos ayuda a la absorción de toxinas bacterianas. Ese sería su mecanismo de acción, absorción de toxinas bacterianas. También nos ayuda a proteger la mucosa intestinal y favorece la consistencia de la materia fecal. Entonces ese sería su mecanismo de acción, ¿vale? ¿Dónde puedo usarlo? Pues en pacientes con una diarrea leve, eso quiere decir que no tiene compromiso hemodinámico. Y también lo puedo usar, por ejemplo, se le llama curso sintomático, pero es que una diarrea es de por sí sintomática, ¿no? A lo que se refiere en este contexto es pues, que el malestar sea muy evidente, ¿no? De esta gente que pues prácticamente no se puede aguantar, no es que se desmaye por la diarrea, pero pues si no va corriendo se le sale, ¿no? Esa sería la diarrea sintomática, ¿vale? El tema con el caolinpectina, y debo de decirlo, es que es más de uso, vamos a decir, cultural, tradicional. O sea, su uso realmente no tiene una prescripción de alto impacto. Difícilmente un médico les va a recetar caolinpectina, ¿vale? Pero bueno, viene en su temario y tienen que conocerlo. A mí me interesa más que conozcan, por ejemplo, los antidiarreicos opioides. Recuérdenme si ya vimos los opioides. ¿No? Ok, no pasa nada. O sea, ¿en la materia ahorita, Doc, o en general? Ajá, no, ahorita en farmaterapéutica. No, bueno, no pasa nada. Ustedes tienen que acordarse que existe un sistema que se llama sistema de analgesia endógena que libera lo que conocemos como opioides de manera natural, ¿no? Por ejemplo, son opioides la serotonina, la dopamina y demás, ¿no? Esos son opioides. Y estos se liberan, a nivel de la base de cráneo, pero ejercen efecto a nivel medular, ¿vale? Y ejercen efecto en algo que se llama receptores de opioides. Más adelante lo vamos a ver, no pasa nada. Aquí lo importante es, los opioides tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central. Eso es lo primero que quiero que tengan claro, ¿vale? Y lo que vamos a lograr con los opioides intestinales o los opioides antidiarreicos es precisamente la activación de receptores de opioides a nivel intestinal. El receptor de opioides se llama mu, el más importante, pero no es el único, ¿vale? Mu. Se escribe así como si fuera una U, ¿vale? Mu, ¿vale? Y lo que hacen estos receptores cuando se ven activados por la interacción de un opioide, pues es, 1, disminuir la motilidad intestinal. 2, incrementan la absorción de agua y electrolitos.
Y 3, disminuyen la secreción intestinal. Ojo, motilidad y secreción no son lo mismo. Cuidado, ¿va? Entonces disminuyen secreción, disminuyen motilidad e incrementan absorción de agua y electrolitos. A ver, la traducción clínica de esto, ¿cuál sería? ¿Qué pasaría si tú a un paciente con diarrea le das este medicamento? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a estreñir? Pues claro, lo vas a llevar a lo contrario, ¿no? Porque disminuyes la motilidad, ¿cierto? O sea, no hay movimiento. Pero a ver, aquí viene algo importante. Quiero que tengan esto claro. La diarrea no es buena, ¿cierto? Porque pues nos desgasta. Pero, ¿qué creen? Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando ocurre una diarrea es como cuando tosemos. O sea, hay algo que puede estar adentro y que el cuerpo está intentando sacar. Literalmente así a chorro, ¿no? Entonces, aquí quiero que tengan algo en cuenta. Si la diarrea es de origen infeccioso, o sea, por ejemplo, es una diarrea inflamatoria, no pueden administrar antidiarreicos opioides. ¿Por qué? Muy sencillo. Por ejemplo, vamos a pensar en un niño, ¿no? En los niños las causas de diarrea son principalmente virales, en contraste con el adulto, que son principalmente bacterianas, ¿vale? Las diarreas virales suelen ser muy sintomáticas en los niños, pero suelen también autolimitarse. O sea, no tienes que darles más que un manejo sintomático. Pues si tiene fiebre le das su paracetamol. Si tiene dolor, lo mismo, ¿vale? Le das agüita y ya lo tienes ahí en reposo. No necesitas darle más, pero vamos a pensar porque resuelve a las 72 horas máximo, a los 3 días. Pero en el caso del adulto, vamos a pensar que se comió unos tacos ahí con Doña Pelos y agarró una salmonela, ¿vale? Entonces empieza a intoxicar. El cuerpo produce diarrea como un intento de expulsar aquello que no debe de estar ahí. ¿Se entiende? Si tú le das un antidiarreico opioide, lo que provocas es, 1, que el bicho se empiece a acumular adentro. Y 2, en el largo plazo puedes provocar una oclusión intestinal. O sea, que el intestino quede tan paralizado que ya no se mueva. Literalmente una oclusión es lo que suena, se cierra totalmente. Entonces yo quiero que tú te imagines que de un lado tú tienes un tracto digestivo que sí está haciendo su fenómeno de digestión, es decir, que sí está empujando, pero de otro lado tienes la boquita aquí cerrada. Imagínate que esto es un globo. ¿Qué le va a pasar a este globo? Si tú por un lado le tapas, pero por otro lo sigues inflando, ¿qué va a hacer ese globo? Se va a llenar. Se va a inflar y se va a inflar y se va a inflar y eventualmente puede explotar. ¿Se entiende? Entonces, los antidiarreicos opioides hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque sí se pueden dar, pero en diarreas agudas. No es bueno, no es recomendable utilizarlas en diarreas infecciosas, ¿vale? Órale, pues. El más famoso se llama loperamida, ¿vale? Loperamida son tabletitas de 2 miligramos. ¿De acuerdo? Y de la loperamida, pues podemos dar máximo 8 miligramos al día. La recomendación, aquí depende mucho, pero depende del fabricante, esa es la verdad. La tableta viene de 2 miligramos. Y hay fabricantes que te dicen 2 miligramos máximo 3 veces al día. Hay quien te dice máximo 2 veces al día. Hay quien te dice una después de cada evacuación, pero máximo 8 miligramos. Ahora imagínate si es una diarrea severa, ¿no? O sea, que están evacúe, pues no lo puede estar llenando de chochos. Aquí lo conveniente es, yo les diría, empiecen una cada 12. Insisto, cuando son diarreas no infecciosas, ¿vale? ¿Dónde no está indicada? Pues en enfermedades como por ejemplo la disenteria o, ya lo dije, en colitis infecciosa grave, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Saben qué es la disenteria o no saben qué es la disenteria?
Bueno, la disentería es una enfermedad infecciosa intestinal que causa moco, bueno, evacuaciones con moco y con sangre, ¿vale? Y que además se acompaña de un dolor abdominal severo y de náuseas, puede haber hasta vómito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese tipo de cuadros habitualmente es causado por bacterias muy agresivas, como por ejemplo, amebas o shigella, ¿vale? Por eso no lo debes de dar ahí, acuérdate, ¿vale? Aquí hay un debate. Sí, Fer. Una pregunta. ¿La loperamida es del opioide, es un opioide intestinal? Sí. Ah, ok, gracias. Claro, es un opioide débil, por cierto. Bueno, sí es un opioide, ¿vale? ¿Qué les iba a decir? Sí, aquí hay un debate. Hay quien dice que, por ejemplo, para la famosa diarrea del viajero, ¿la han escuchado? O la venganza de Moctezuma, ¿la han escuchado? ¿No? Bueno, en países como México, que somos países en vías de desarrollo, pues la higiene no suele ser la mejor en los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, los americanos, cuando vienen de Estados Unidos, ¿no? Que es un país un poco más limpio, más cuidadoso, y caen aquí, pues, ¿qué creen que les pasa? ¿Qué creen que suele ocurrirles? Aquí estoy, ¿eh? ¿Qué creen que les ocurre? Pues les cae pesada la comida, o sea que les da ¿Diarrea? ¿Por qué? ¿Por qué les da diarrea? ¿Por la mala higiene? Exactamente, pues eso es a lo que se le llama diarrea del viajero. O hay quien, pues sarcásticamente lo llama la venganza de Moctezuma, ¿no? Por el tema de la conquista y bla, 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 bla. ¿Sale? Esa es la diarrea del viajero. ¿Sí se entiende bien? Perdónenme, me paré a conectar el cargador. Bueno, ¿por qué hay un dilema? Porque técnicamente es una diarrea infecciosa, pero es una diarrea aguda. O sea, suele limitarse a que ya pues dejen de consumir la mugre que están comiendo, ¿no? Y les pasa mucho, a la gente que viene de fuera, no necesariamente de Estados Unidos, puede ser gente a lo mejor que venga de Mérida, pero no está acostumbrada aquí a nuestro alimento, a ellos les puede dar diarrea del viajero. Hay quien dice que esa diarrea sí puede asociarse al uso de loperamida y hay quien dice que no. Yo me prefiero ir más a lo seguro, yo no la administraría, ¿vale? Pero aquí, como les dije, hay un dilema. ¿Y por qué no la administraría? Pues porque finalmente, aunque es una diarrea aguda, es una diarrea usualmente asociada a agentes infecciosos, ¿vale? Órale, pues. Bueno, ¿qué efectos adversos tiene la loperamida? Pues ya me dijeron uno, el estreñimiento. Entonces tú lo llevas al lado contrario. Otro, si el globito se está llenando, ¿qué le puedes provocar? Distensión abdominal, malo, ¿vale? Otra cosa, muchas náuseas, ¿vale? Y ya en cuestiones más altas, ya les dije una, oclusión o lo que conocemos como ileoparalítico, ¿vale? Puede haber también arritmias, ¿vale? Bueno, ahora vámonos al... ya lo habíamos visto cuando vimos antiácidos, subsalicilato de bismuto, ¿vale? El famoso Pepto-Bismol, ¿de acuerdo? El Pepto se ha visto que disminuye la secreción intestinal y promueve un efecto o una acción antiinflamatoria también a nivel intestinal. Entonces, como consecuencia, pues las sales de bismuto, como el subsalicilato, van a favorecer la eliminación de toxinas bacterianas y por consecuencia, pues producen un efecto antibacteriano, ¿vale? ¿Dónde podríamos darla? Igual en diarreas leves. Sí lo podemos dar, por ejemplo, en la diarrea del viajero, ¿vale? ¿Alguien recuerda algún efecto adverso que hubiéramos visto asociado al subsalicilato de bismuto?
Que las ¿Heces negras puede son de ser? color negro. Exactamente, las heces negras. Muy bien. Muy bien. ¿Vale? Y bueno, finalmente tenemos hay un medicamento que se llama, se vino la lluvia fuerte. Se llama, es un anticolinérgico, es del grupo de los anticolinérgicos y se llama diciclomina, ¿vale? Diciclomina, con C, diciclomina. La diciclomina es un antagonista muscarínico que disminuye la motilidad intestinal, ¿vale? Y la gracia que este medicamento tiene es que también disminuye los espasmos intestinales y entonces le quita mucho el cólico a la gente, ¿vale? Pero tiene algunos efectos adversos precisamente asociados a efectos anticolinérgicos y estos recuérdenlos porque vamos a ver algo que se llama síndromes toxicológicos, ¿no? Por ejemplo, sequedad bucal, por ejemplo, visión borrosa, por ejemplo, retención urinaria, ¿vale? Tiene un par de contraindicaciones importantes. Número 1, está contraindicado en pacientes con glaucoma. Y número 2, está contraindicado en pacientes con hiperplasia prostática, ¿vale? En ellos va a estar contraindicado, ¿de acuerdo? Y pues es lo único que viene en su temario. ¿Hasta aquí tiene alguna duda o alguna pregunta? No. No. Ok. Entonces les voy a pasar los casos, nada más ayúdenme a armar 4 equipos, como siempre lo hacemos, por A ver, armen sus equipos. Sí son 4, ¿no? Comúnmente trabajamos con 4 equipos o 5. Son 4. Sí. Ya nada más falta uno. Ah, no. Faltan 2. Porque Ali y Fer son del mismo equipo. Faltan 2 equipos. ¿Y quién quedaría en último lugar? ¿Quién sería el último equipo? Sale. Entonces, a ver, Vivian. Fer. Ya les estoy poniendo los casos, ¿de acuerdo? Fer. Ahí estás tú.
Fer. Mande, Doc. Ah, no, o sea que ya te puse tu caso. Ah, ok, Discúlpame, gracias. Fer. Monse. Y Eduardo. A ver, ya tienen todo su caso. Nada más ayúdenme a checar que sí lo puedan visualizar bien, ¿va? Listo. A ver, les explico. Hay pacientes que les tocaron que tienen alguna enfermedad concomitante. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Si tu paciente tiene malestar gástrico, pero además tiene diarrea, pues no sé, ¿qué antiácido le podría recomendar? ¿Vale? Además del tratamiento para la diarrea. Y número 2, hay que hacer un mapa conceptual. Un mapa conceptual es de conceptos, muchachos, no es tanto texto, ¿vale? 2, 3, 4, 5 palabras. 5 palabras máximo por cada idea. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Doc, el caso que solo dice Monse es el mío, ¿no? ¿O no? Pues sí, el que Regina escribió con TSS. Gracias.